Tardes, bienvenidos a la clase número 13. Vamos a continuar con identidades y ecuaciones trigonométricas, Trigonometric Identities and Equations. Bien, la clase pasada ya habíamos empezado con este formulario, problemario, en donde tratábamos de identificar si estas expresiones o estas ecuaciones realmente representaban una identidad. Es decir, si este lado izquierdo era igual al lado derecho. O también podemos hacerlo al revés, si el lado derecho es igual al lado izquierdo. Pero por convención siempre vamos a empezar con el lado izquierdo y pasar hacia el lado derecho. Si nosotros cambiamos el orden de estas dos, es decir, primero ponemos esta del lado izquierdo y acá ponemos la otra parte, pues es exactamente lo mismo. El chiste es comprobar que sí es una identidad. Bien, ok, entonces lo que podemos hacer para trabajar estos es irnos a nuestro formulario y empezar con la tangente. Nosotros sabemos que la tangente de cualquier ángulo siempre va a ser igual a su seno entre el coseno. Bien, ok. Esta se parece a una de las identidades trigonométricas, pero no lo es. Aquí falta que estuviera sumando. Tangente cuadrada de alfa más 1, entonces ese sí sería igual a la secante cuadrada de alfa, pero en este caso no lo es. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es que donde veamos tangente de alfa, y aquí tangente cuadrada de alfa, pues aplicar esta identidad trigonométrica. Y recuerden que este tangente cuadrada yo lo puedo expresar simplemente como tangente de alfa y después afuera ponerle el cuadrado. Por lo tanto, también puedo aplicárselo. Y me queda entonces que seno de alfa sobre coseno de alfa, y esto lo voy a tener que dividir entre el seno de alfa sobre el coseno de alfa, pero elevado al cuadrado. Es este cuadrado que tengo aquí. Y esto menos 1. Bien, ok, y recuerden que aplicarle este cuadrado a una división es exactamente lo mismo que si yo distribuyo ese cuadrado a ambos. Eso lo vimos el semestre pasado en propedéutico cuando veíamos propiedades de las potencias. Entonces me queda seno cuadrado sobre coseno cuadrado ambos de alfa menos 1. Bien, arriba no hay mucho que yo pueda hacer, pero abajo sí yo tengo esta fracción. Este menos 1, recuerden que yo lo puedo expresar como menos 1 entre 1. Bien, y ahora sí, arriba entonces en el numerador me queda seno de alfa sobre coseno de alfa. Y abajo yo busco el denominador común, que en este caso es el coseno cuadrado de alfa. Bien, a este coseno no le hice nada, por lo tanto al seno cuadrado de alfa tampoco le hago nada. O lo multiplico por 1, que es exactamente lo mismo. Me arrastro este signo, este 1 lo multipliqué por un coseno cuadrado, por lo tanto este 1 como numerador también lo tengo que multiplicar por coseno cuadrado de alfa. Bien, y ahora sí, aquí yo aplico regla del sándwich para ver si algo se puede simplificar, y en efecto, este coseno con un coseno cuadrado aquí se va a poder simplificar. Y abajo nada más me va a quedar coseno de alfa. Bien, entonces seno por este coseno me queda seno de alfa, coseno de alfa. Y aquí me queda este que se hizo 1, 1 por seno de cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Y esto me queda seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Bien, y hemos llegado a esta expresión. Por lo tanto, esto sí representa una igualdad o sí es una identidad. Ok, vámonos con el inciso H. Bien. Recuerden, muchachos, no se desesperen, esto es pura práctica, es hacerlo una y otra vez hasta que ustedes ya dominen. Bien, ahora queremos llegar de aquí hasta acá. ¿Cómo podemos hacer para que esto se convierta a esta expresión?
híjole, pues sería como que un poco complicado, ¿no? Más bien sería más fácil pasar esta expresión hacia acá, porque este es de cuarto grado, este es de segundo grado. Pero ¿cómo le podemos hacer? Bien, nuevamente, esto es como si fuera un producto notable. Yo tengo un término que está elevado a la cuarta potencia, otro término que está elevado a la cuarta potencia. Se están restando. ¿Qué identidad se parece? Una diferencia. Una diferencia quizás aquí en este momento no sería una diferencia de cuadrados, pero podríamos aplicarla como una diferencia de términos que están a la cuarta potencia. Pero un término que está a la cuarta potencia yo lo puedo expresar a la segunda potencia. Sería el seno al cuadrado elevado al cuadrado. Cualquier cosa al cuadrado elevado al cuadrado sería como tenerlo a la cuarta potencia. Bien, pues eso me está sugiriendo que a esta expresión yo la multiplique por un 1 especial. Seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Ese 1 especial por el cual yo voy a multiplicar toda esta expresión va a ser precisamente el conjugado de esta expresión. Y el conjugado de esta expresión es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y lo divido entre lo mismo, para no alterar la expresión. Toda esta expresión es como si yo multiplicara por 1, porque esto entre sí mismo, pues es 1. Al multiplicarlo por esto, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Y ahora recuerden que esta expresión de este lado es como tenerla entre 1. Entonces voy a multiplicar estos dos y esto se va a quedar como el denominador. Bien. Recuerden ese producto notable. A más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Ya lo hemos visto, ustedes ya lo estudiaron el semestre pasado. Pues entonces, si estos dos son conjugados, la multiplicación de esos dos términos me queda como seno cuarto de alfa menos coseno cuarto de alfa. Y abajo me queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Pero recuerden que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es otra identidad trigonométrica, es una pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, si todo esto vale 1, entonces seno cuarto de alfa menos coseno cuarto de alfa entre 1. Pues cualquier cosa entre 1, pues seno cuarto de alfa menos coseno cuarto de alfa. Y resulta que esto sí es una identidad. ¿Bien? Ok. Pues ahora vamos a regresar al primer ejercicio que hicimos, al inciso A, donde teníamos esta expresión y nosotros ya vimos que no es una identidad, no es una igualdad. Bien, el lado izquierdo no es igual al lado derecho. Vamos a volver a hacerlo nada más para que quede más claro. Aquí tenemos este producto notable, que es el cuadrado de un binomio. A más b elevado al cuadrado, ya sabemos que es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Lo aplicamos a este binomio que está siendo elevado al cuadrado. Y entonces me queda el cuadrado del primero, pues seno cuadrado de alfa, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto tiene que ser igual al seno cuadrado de alfa. Bien. Otra identidad pitagórica que nosotros ya vimos es que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Por lo tanto, yo aquí puedo decir que este seno más este coseno pues es igual a 1. Y entonces nada más me queda esto más 1. 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa más 1. Y esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa. ¿Bien? Ok. Nosotros ya vimos que esto no es una identidad.
Este lado izquierdo no es igual al lado derecho. Entonces, como no son iguales, eso no significa que esto no sea una ecuación. No es una identidad. Pero esto es una ecuación. Al no ser una identidad es una ecuación y es una ecuación que yo puedo resolver. ¿Cuál es la única incógnita que existe en esta ecuación? Pues cuánto mide alfa. Es la única incógnita. Entonces, a partir de aquí, yo puedo resolver esta ecuación. Entonces, aquí vamos a utilizar diferentes identidades trigonométricas y las vamos a combinar para poder despejar ese ángulo y poder saber cuánto vale ese ángulo en esta ecuación específica. Bien, porque como no representa una identidad, entonces quiere decir que ese ángulo alfa tiene un valor específico. Para los ejercicios anteriores, simplemente nos están diciendo que donde sí es una identidad trigonométrica, esto es igual a esto, aquí alfa puede tomar el valor que sea. Esta ecuación no tiene una solución única, tiene una solución infinita, donde alfa puede tomar el valor que sea porque es una identidad trigonométrica. En este caso no, aquí en este caso alfa debe tomar un valor específico para que se cumpla que esta expresión sea igual a esta expresión. Bien, entonces en los ejercicios que siguen esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tratar de ver cuánto tiene que valer ese ángulo para que se cumpla esta ecuación. Bien, tenemos aquí el seno de x es igual a 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que esta expresión sea 0? Bueno, nosotros ya lo hemos visto, que el seno de 0 es igual a 0. Esto ya lo definimos muchas veces. Sin embargo, para poder resolver esta ecuación, nosotros tenemos que despejar a esta x. Ahorita ya no le vamos a llamar alfa. Normalmente las bibliografías utilizan, en lugar de utilizar el alfabeto griego, utilizan X, Y y Z cuando ya se trata de ecuaciones y por eso nos la presentan de esta manera. Bien, ok, vamos entonces a usar las funciones inversas. Siempre que nosotros queremos despejar algo, le tenemos que aplicar una función inversa. Por ejemplo, si yo quiero despejar 2x igual a 3, normalmente lo que hago yo es que este 2 lo paso dividiendo porque aquí está multiplicando. Esa es la función inversa de. Pero lo que realmente estoy haciendo es que estoy dividiendo ambos lados entre 2. Bien, de tal manera que este 2 del lado izquierdo se simplifica y ya nada más me queda que x es igual a 3 medios. Esto es lo que se hace. Si este 2 está multiplicando, le aplico la función inversa, dividir 2 entre ambos lados. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer cuando tenemos ecuaciones trigonométricas. La función inversa del seno es el seno inverso o el arcoseno. Aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis porque luego suele confundirse. Nosotros sabemos que el inverso de un número es 1 entre ese número. Bien, entonces podría confundirse que 1 entre seno de alfa sería el seno inverso de alfa. Pero en las funciones trigonométricas esto no aplica. Nosotros lo que sí sabemos es que el seno inverso, 1 entre seno de alfa, esto es igual a la cosecante de alfa. Eso sí sabemos que es cierto. Pero lo que se utiliza en matemáticas, en trigonometría, es que el arco seno de alfa, ese sí es igual al seno inverso de alfa. Solo en trigonometría, cuando tenemos este exponente negativo, no está haciendo referencia a 1 entre el seno de alfa. Tengan cuidado, esto es algo que se hace solamente en trigonometría. El seno inverso de una función va a ser igual al arcoseno, que va a ser la que vamos a utilizar para poder despejar todas nuestras identidades trigonométricas. Entonces, si yo quiero despejar de aquí a x, donde x es el argumento del seno, lo que tengo que hacer es aplicar la función inversa. Entonces, aplico la función inversa, seno inverso de el seno de x,
Y se lo hago también al otro lado. Seno inverso de 0. Este seno inverso con este seno se van a simplificar y del lado izquierdo ya voy a tener a x despejada. Entonces x va a ser igual al seno inverso de 0. Bien, aquí sí no vamos a utilizar tablas, vamos a hacerlo con la calculadora. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una calculadora que puede calcular esta operación. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestra calculadora y aplicamos el seno inverso de 0, x va a valer 0. Y así es como vamos a resolver las ecuaciones. Podemos saltarnos este paso. Sí vamos a poder saltarnos este paso de tener que aplicarle el seno a un lado y al otro. Simplemente con que aprendamos que el seno va a tener su función inversa seno y para poder despejarlo vamos a pasarlo del otro lado como seno inverso, va a ser más que suficiente. Bien, ok. Vamos a la siguiente ecuación. Tengo aquí yo coseno de x es igual a menos raíz de 3 medios. Misma situación. Si yo quiero despejar a x, le quito ese coseno, lo paso del otro lado como el coseno inverso de menos raíz de 3 medios. Bien, entonces la función inversa de coseno está en nuestras calculadoras, es coseno a la menos 1 de raíz de 3 medios. Tengan cuidado de cómo están ingresando sus datos, pero lo tienen que ingresar así. Y entonces x va a ser igual a 150 grados. Bien. Dependiendo de cómo tengamos programada nuestra calculadora, nos puede dar el resultado en grados o radianes. La mayoría de las calculadoras están en degrees, con una D mayúscula que está como en un cuadrito. Y eso significa que tu calculadora está en grados. Por lo tanto, nuestro resultado va a estar también en grados. ¿Cómo podemos verificar nuestro resultado? Pues sustituimos este 150 aquí y le damos a nuestra calculadora, calcúlame el coseno de 150 grados y efectivamente nos da menos raíz de 3 medios. Bien, para los que no tengan una calculadora que te lo dé directamente así como menos raíz de 3 medios, te lo puede estar dando como, a ver si sacamos la raíz de 3, la dividimos entre 2, esto nos va 0.8666025 y así sigue. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Tangente de menos raíz de 3. Bien, ok. Hacemos exactamente lo mismo, calculamos la función inversa. Para sacar un argumento de una tangente, pasamos esta tangente del otro lado como la función inversa. Entonces, la función inversa va a ser la tangente inversa de menos la raíz de 3. Hacemos en nuestra calculadora y esto nos dice que x tiene que valer menos 60 grados. Y si sustituimos ese menos 60 grados aquí, nos da menos la raíz de 3. Bien. Ok. Ahora tenemos 2 veces el seno de x más 1. Y el chiste aquí es poder despejar esa x. Ok. Es muy similar a lo que hacemos en álgebra. Este 1 que está aquí lo pasamos restando, y este 2 que queda multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces esta expresión me queda, no me voy a saltar pasos, voy a hacerlos todos en esta ocasión para que se vea. El 1 lo paso restando, después ese 2 lo voy a pasar dividiendo. Y ahora sí me queda el seno de x es igual a menos 1 medio. Para poder despejar a esta x de aquí, aplico la función inversa de menos 1 medio. Bien. Entonces, seno inverso de menos 1 medio.
O menos 0.5 lo pueden poner también, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y entonces x va a ser igual a menos 30 grados. ¿Bien? Ok. Cuando tenemos expresiones como esta, coseno de 2x igual a 1/2, es una ecuación trigonométrica, pero que ya no es un ángulo sencillo, sino es el doble de un ángulo. Bien, vamos a resolverlo de las dos maneras para que ustedes puedan darse cuenta que una de las dos maneras no nos va a dar toda la información que nosotros estamos buscando. Bien, ok, yo tengo coseno de 2x. Para poder despejarlo, todo esto nosotros sabemos que es el argumento de ese coseno. Entonces, 2x va a ser igual a, pasamos el coseno del otro lado como coseno inverso de 1/2, y este 2 después que queda aquí multiplicando, simplemente lo pasamos de este lado dividiendo, y entonces x es igual a coseno inverso de 1/2 sobre 2. Bien, entonces con nuestra mega calculadora hacemos el coseno inverso de 1/2 y eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar que x es igual a 30. 30 grados. Bien, bueno, aparentemente aquí ya encontré el resultado de esta ecuación. Pero vamos a hacerlo utilizando las identidades trigonométricas que hicimos la deducción. Yo ya sé que el coseno del doble de un ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Bien, vamos a aprovechar esa identidad trigonométrica y la vamos a sustituir. Nosotros ya sabemos que este coseno de 2 alfa podría verse como el coseno de 2x y vamos a sustituirlo por esta expresión. Bien, entonces esto me queda coseno cuadrado. Ahora en lugar de utilizar alfa vamos a utilizar x menos el seno cuadrado de x. Y esto va a ser igual a 1/2. Bien, ahora aquí vamos a utilizar otra de las identidades, la pitagórica de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si nosotros despejamos de aquí a seno cuadrado de x, pues seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Voy a hacer este cambio porque yo quiero que toda la expresión quede o en términos de seno o en términos de coseno para que sea más fácil el despeje. Bien, si yo sustituyo entonces seno cuadrado de x, que es lo que tengo aquí, por 1 menos coseno cuadrado de x, esto entonces me va a quedar como coseno cuadrado de x menos 1 menos el coseno cuadrado de x, y esto va a ser igual a 1/2. Distribuyo ese signo negativo que tengo aquí, menos 1, y luego menos por este menos me va a dar más coseno cuadrado de x, y esto va a ser igual a 1/2. Coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, pues entonces yo tengo dos veces ese coseno cuadrado de x, menos 1, igual a 1/2. Este menos 1 que está aquí lo paso del otro lado sumando, y me da 2 coseno cuadrado de x es igual a 1/2 más 1, y 1/2 más 1 pues es 3/2. Y ahora, este 2 que está aquí multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo, y nos queda que coseno cuadrado de x es igual a 3 entre 2 por 2. Uno de los dos es el que ya estaba ahí y el otro 2 es el que pasó dividiendo. Entonces, esta expresión se me reduce a que el coseno cuadrado de x es igual a 3/4. Bien, ahora, la operación inversa o la función inversa de una potencia al cuadrado sería más menos la raíz cuadrada. Y aquí es donde van a entrar dos respuestas, más menos raíz cuadrada de 3/4. Esto ya lo hemos discutido anteriormente. Una raíz es positiva y la otra raíz es negativa, porque ambos números elevados al cuadrado nos van a dar el mismo resultado, pero positivo. Bien, y ahora sí, finalmente, para poder quitar este coseno de aquí, lo paso del otro lado con la función inversa, y esto va a ser igual a el coseno inverso de más menos la raíz de 3/4. Bien,
Entonces yo de aquí puedo calcular x1. Voy a tener dos x. Una va a ser calculada con la raíz positiva de 3/4 y x2 va a ser calculada con menos la raíz de 3/4. Bien, entonces si yo calculo estas dos x en la calculadora, voy a tener entonces 3/4, le saco raíz y a eso le calculo el coseno inverso y esto me va a dar 30 grados. Es exactamente el mismo resultado que ya habíamos obtenido aquí. Bien, ahora vamos a hacerlo con la raíz negativa. Le sacamos raíz cuadrada y le calculamos el coseno inverso. Y esto nos da 150 grados. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo verificar que efectivamente ambos resultados cumplen con esta función? Con esta ecuación, perdón. Pues lo sustituyo el 30 aquí. Entonces sería el coseno de 2 por 30, sería el coseno de 60. Y el coseno de 60 nos da 1/2. Y por otro lado, 150 por 2 nos da 300. Y el coseno de 300 grados nos da también 1/2. Y así es como es para nosotros más fácil, en lugar de utilizar nada más un simple despeje, va a ser mucho mejor aprovechar las identidades trigonométricas para que hagamos sí un poco más de trigonometría, un poquito más de álgebra, pero vamos a obtener los dos resultados que efectivamente cumplen o satisfacen a esta ecuación. Bien, esa es una forma de hacerlo. Otra manera es que si yo ya más o menos domino las funciones, pues funciones trigonométricas, voy a poder hacerlo de manera automática. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo seno de 3x menos 60 es igual a 0. Bueno, vamos a despejar. Todo esto es el argumento del seno y para poder despejarlo, este seno lo paso del otro lado como el arcoseno. El arcoseno no es otra cosa más que el seno inverso de 0. Yo calculo el seno inverso de 0 y eso va a ser igual a 0. Y ya, esto se convierte en una ecuación algebraica muy sencilla donde x va a ser igual a 60 tercios y 60 tercios es igual a 20 grados. Bien, entonces 3 por 20 van a ser 60. 60 menos 60 es 0 y yo sé que el seno de 0 grados pues va a ser igual a 0. Entonces ya encontré la solución. Bien, pero recordemos un poco la gráfica del seno. El seno es una gráfica que viene aquí, cruza por el origen y cumple su ciclo otra vez en, aquí es 0, aquí son 180 grados o pi medios y aquí son 360 grados o pi. Esto en radianes, estos dos en radianes y este en grados. Bien, entonces 0 y 360 grados es exactamente lo mismo. Bien, 180 es donde otra vez esta curva del seno baja y vale 0. Entonces el 0 y el 180 grados son los valores en donde el seno de lo que esté aquí es igual a 0. Ah, ok, entonces yo puedo saber esos dos valores de x. Si yo esto lo igualo a 0, pero también si esto lo igualo a 180 grados, porque en 180 grados y va a valer 0. Y que es igual al seno del ángulo. Bien, entonces una de las formas es igualar toda esta expresión a 0. Y es exactamente lo mismo que hicimos aquí al hacer este despeje. Pero el otro resultado nosotros lo podemos obtener si igualamos esta misma expresión a 180. Entonces, 3x menos 60 también va a ser igual a 180 grados. Bien, y esos son grados realmente. Entonces, si yo despejo de aquí a x, x va a ser igual a 180 grados menos 60 grados,
entre 3. Perdón, aquí es más. 180 más 60 y esto dividido entre 3 nos da que el otro valor de x es 80 grados. Si yo sustituyo estos 80 grados en esta expresión, también me va a dar que el seno de todo esto va a ser igual a 0. Entonces, esas son las dos maneras en las cuales yo puedo identificar los dos valores que vamos a obtener a partir del despeje de una función trigonométrica cuando el ángulo sea o el argumento de esa función trigonométrica sea compuesto. Yo aquí pude también haber utilizado, por ejemplo, el seno de la resta de dos ángulos para generar una ecuación, pero eso me hubiera dado una ecuación mucho más larga que yo tendría que ir incluso hasta eliminando algunos términos porque me iban a dar algunas raíces imaginarias. Pues hasta aquí lo dejamos ahorita. Nos vemos en un ratito para continuar y terminar este problemario.